tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que es la semejanza de triángulos. Ahora, nosotros vamos a ver que dos triángulos son semejantes cuando un triángulo es más grande que el otro y son parecidos. En realidad, la forma más simple para saber que dos triángulos son semejantes es cuando nosotros tenemos las dos figuras, ¿sí? Y la colocamos una encima de otra. Y este triangulito pequeño debe de caber en cualquier parte de este triángulo y debe de coincidir al menos uno de sus vértices. Por ejemplo, si yo lo pongo de esta manera, podemos observar que el triángulo, ahí está, ¿sí? Queda perfectamente este ángulo de ambos triángulos. Ahora, lo voy a colocar en este otro lado, ¿sí? De esta manera, y voy a hacer coincidir sus ángulos también, y así, y ahí está. Se mueve un poquito, ¿sí? Pero ahí están los triángulos. Y ahora lo voy a hacer coincidir en este otro ángulo, ¿sí? De tal manera que el triángulo pequeño quede exactamente en el ángulo del triángulo mayor. Entonces, cuando eso sucede, se dice que los triángulos son semejantes. Entonces, este ángulo de color blanco es semejante a este triángulo de color melón. Y si son semejantes, tienen ciertas reglas. Una, que sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Y si son proporcionales, entonces cumple el teorema de Tales de Mileto. Entonces, en este caso ya checamos que efectivamente estos triángulos son semejantes. Y si colocamos, o cuando colocamos el triángulo uno encima del otro, entonces ese ángulo son exactamente iguales. Pues ahí se comprueba que los dos son ángulos iguales. ¿Sí? Uno tal vez está más pequeño, pero tiene la misma abertura. ¿Sí? Aquí también. ¿Sí? Ahí cuando coincide ese ángulo, estos vértices de los dos triángulos, entonces me están diciendo que esos dos ángulos, tanto del triángulo blanco como del triángulo melón, son iguales, ¿verdad? Y aquí tenemos otro más. ¿Sí? Cuando coinciden nuevamente, pues entonces vemos que esos ángulos son iguales, de tal manera que los tres ángulos internos del triángulo pequeño es exactamente igual a los tres ángulos internos del triángulo más grande. Y entonces estos dos triángulos son semejantes. Ahora, si vemos la figura, entonces vamos a ver algo. Aquí los triángulos generalmente los denotamos por letras mayúsculas, ¿sí? Mayúsculas, y los colocamos en sus vértices. Entonces decimos, el símbolo del triángulo es una letra griega, delta. El triángulo FJK, ¿sí? Entonces decimos que el triángulo FJK es semejante, este simbolito es el símbolo de semejanza al triángulo ABC. El nombre de los triángulos... Ya. Entonces estos dos triángulos son semejantes, ¿ok? Ahora bien, los lados correspondientes u homólogos son aquellos lados que tienen la misma posición. Por ejemplo, del triángulo mayor, el segmento FK, que es este, pues es correspondiente u homólogo al AC. Esos dos lados son proporcionales. Entonces, ¿cuál otro va a ser homólogo? Pues debe de ser o debe de estar en la misma posición. Eso quiere decir que el segmento o el lado JK, que es este, va a ser correspondiente u homólogo al lado BC del pequeño. Y el último, lógicamente, también van a ser homólogos. Este que tenemos aquí, este lado del segmento FJ, va a ser homólogo o correspondiente a el segmento AB. ¿Ok? Entonces esos van a ser proporcionales si los dos triángulos son semejantes. Los ángulos son iguales, también se corresponden. Por ejemplo, este ángulo del vértice K es exactamente igual al ángulo del vértice C del triángulo pequeño. El ángulo del vértice J, le pongo dos rayitas, le corresponde al B del triángulo pequeño.
Y el ángulo del vértice F, le pongo 3 rayitas, le corresponde al ángulo del vértice A. ¿Sí? Por eso se dice que esos ángulos son idénticos, iguales en valor. ¿Sí? Para que se dé que esos dos triángulos sean semejantes, se debe de cumplir 3 de esas 6 condiciones. No necesariamente se tienen que cumplir las 6. Lógicamente, se cumplen 3, por ende, se cumplen las otras 3. ¿A qué me refiero? Puede ser que dos ángulos sean iguales, ¿sí? Vamos a pensar, el ángulo C es igual pues, al ángulo K, el ángulo J es igual al ángulo B, ¿sí? Y ahora que uno de los lados sean proporcionales. Por ejemplo, el segmento FK es proporcional al segmento AC. ¿Sí? Con que se cumplan esas 3 condiciones, las otras se van a cumplir de manera inmediata. Entonces solamente tenemos que verificar 3 condiciones. ¿Sí? Y si los triángulos son semejantes, entonces yo puedo aplicar, ¿sí? Que los lados son proporcionales y el teorema de Tales. Es decir, fíjense bien, yo voy a colocar, para armar el teorema de Tales, yo voy a colocar los lados de un triángulo, el que sea, siempre en la misma parte. Es decir, si yo voy a elegir los lados de mi triángulo grande como numerador, entonces los lados del triángulo pequeño van a ser siempre en el denominador. O viceversa, si los lados del triángulo pequeño es en el numerador, entonces los del triángulo grande deben de ser en el denominador para establecer nuestra relación. Y vamos a decir que, vamos a hacerlo así. El segmento FK, ¿sí?, es proporcional al segmento AC. Y entonces los puedo yo dividir y me va a dar una razón. Y esa razón va a ser exactamente igual a la división de otros dos lados proporcionales. Por ejemplo, puede ser el FJ. A eso es a lo que yo me refería. Si ya yo aquí elegí poner en los lados del triángulo grande en el numerador, pues entonces siguen los lados del triángulo grande en el numerador. Y FJ es este que tenemos acá, por lo tanto su homólogo es el AB. Y aquí coloco el segmento AB. Y eso va a ser igual a la otra razón de los otros dos lados proporcionales, que va a ser el lado JK, el segmento JK es proporcional al segmento BC. Y esta es la aplicación del teorema de Tales de Mileto en dos triángulos que son semejantes. Ahora bien, nosotros siempre vamos a ver que cuando se tiene una paralela, ¿sí?, entonces de uno de los lados de un triángulo, entonces se forman dos triángulos semejantes. Por ejemplo, aquí en mis papelitos, esto, si yo lo coloco así, este lado que tengo aquí es paralelo a este. Por eso es que se forman dos triángulos semejantes. Si yo lo coloco de esta manera, así, entonces este lado que vemos aquí del triángulo blanco es paralelo a este lado del triángulo melón. Y si ahora coloco este triángulo en este vértice, entonces voy a encontrar que este lado del triángulo blanco es paralelo a este lado del triángulo melón. Entonces, nota, como una regla, siempre que corte a un triángulo una recta que sea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, se obtendrán dos triángulos semejantes. ¿Ok? Espero que me hayan entendido.